El MEDE es un organismo con estatuto jurídico especial de la Unión Europea con capacidad para obtener recursos propios y ajenos para dar créditos a los países en la Unión Europea que tienen dificultades de financiación en los mercados de capitales. Los precedentes del MEDE fueron el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, un organismo de la Unión Europea, y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, un organismo que se constituyó como sociedad anónima. El primero de ellos tenía capacidad para emitir bonos garantizados por el presupuesto de la Unión Europea y fue utilizado para dar créditos fundamentalmente al rescate de Irlanda y Portugal por valor de 50.000 millones aproximadamente de euros. La Facilidad Europea de Estabilización era un mecanismo con más capacidad crediticia que se constituyó con sede en Luxemburgo con formato de sociedad anónima y capital aportado por los Estados de la Unión Europea y también capacidad para emitir deuda y recibir préstamos de otros organismos internacionales como el propio MEF y el Fondo Monetario Internacional. La capacidad fue ampliada hacia un máximo de 750.000 millones de euros que se empleó únicamente parcialmente. Además, se le dieron atribuciones para adquirir deuda en el mercado primario, algo que no puede hacer el Banco Central Europeo. Este fue realmente el precedente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que a partir de julio de 2013 se sustituye a la Facilidad Europea en cuanto a organismo que da créditos a los estados. Si bien la Facilidad Europea de Estabilización había emitido deuda y esos pasivos siguen vigentes y hasta que se amorticen totalmente siguen conviviendo tanto la Facilidad Europea de Estabilidad como el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El Mecanismo Europeo de Estabilización tiene como característica que se nutre de capital que aportan los estados de la Unión Europea. Para la suscripción de capital de los estados de la Unión Europea no todos aportan por igual. Hubo una aportación inicial de unos 80.000 millones de euros que se suscribieron en función de unos porcentajes determinados por la llamada clave de capital de aportaciones al Banco Central Europeo. A ese capital inicial se permitía un llamado capital exigible, es decir, ampliar las aportaciones iniciales hasta un máximo de 700.000 millones de euros. Como se observa en la gráfica, la mayor contribución en porcentaje por la clave de capital la tiene Alemania con un 26,94%, le sigue Francia con un 20%, Italia con un 17% y España tiene un 11% de ese total de contribuciones. La distribución de la clave de capital se hace en función de una serie de indicadores. Fundamentalmente es una media ponderada de el peso del Producto Interior Bruto de cada país respecto al total de la Unión Europea y el peso de la población de cada país respecto al total de la Unión Europea, ponderando ambos indicadores por igual. Para algunos países se les permitió una aportación algo inferior, para países que tenían un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la Unión, se les aplicaba otra fórmula de cálculo. Hemos hablado de la financiación mediante aportaciones de capital, pero lógicamente la capacidad del MEDE también depende de cuánto pueda capturar en los mercados de capitales, porque al final lo que hace es un gran fondo que se gestiona de manera profesional, recibe el asesoramiento tanto del Banco Central Europeo como de asesores privados del mundo financiero para poder hacer lo que se llama una política de preservación de capital, es decir, que el fondo sea autosuficiente. Los instrumentos que utiliza, aparte de los instrumentos de capital que hemos comentado, son instrumentos de deuda pública. Deuda pública que obviamente sale emitida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad y por tanto ya es una deuda que contiene cierta fórmula de mutualización en el sentido de que no es una deuda apuntable a los estados, la deuda del MEDE es del MEDE. Tiene letras emitidas a 3 y 6 meses, obviamente con la máxima calificación crediticia. Estudiado desde 2016 hasta el 2020 se han emitido se han recaudado 317.000 millones de euros. Luego aparecen unos bonos especiales registrados bajo jurisdicción alemana con los que se han recaudado
347.000 millones de euros. Es decir, un potencial de recaudación importante tanto por lo que se refiere al capital como a la deuda. Con esos instrumentos de pasivo puede financiar actividades de inversión o de activo, en este caso concebidos como ayudas a los estados en forma de créditos. Para activar esos créditos, los presidentes del Eurogrupo, el Ecofin, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, tienen que recibir una petición de algún país de la zona euro. ¿En qué consisten esos créditos? Pueden ser préstamos a tipo fijo, a tipo variable, y además de estos préstamos o créditos, que es la parte fundamental del MEDE, también puede intervenir en los mercados primarios de deuda adquiriendo los bonos de un país beneficiario. Estos instrumentos se pueden ampliar por acuerdo del Consejo de Gobernadores y, por tanto, el MEDE podría hacer más cosas de las que está haciendo en este momento. Para lo que digo que se desarrolla una gestión profesional de activos para todo lo que es la financiación recibida y que permitirá preservar el capital, incluso aumentarlo para poder realizar todas estas actividades de inversión. Con eso se dice que al dar créditos a los estados se ahorran algo en términos de Producto Interior Bruto respecto a lo que tendrían que pagar si acudieran a los mercados de capitales directamente mediante sus emisiones de deuda. De eso es lo que podría justificar de alguna manera que están recibiendo un crédito blando respecto a lo que sería acudir al mercado directamente, y un poco lo que aparece en pantalla es el ahorro en términos de Producto Interior Bruto de los distintos países. Hay unos órganos de gobierno en el MEDE, que es un consejo de gobernadores formado por ministros de Economía y Finanzas de los países de la zona euro. Luego hay un consejo de administración, en donde cada país de la zona euro nombra un administrador y un administrador suplente, presidido por ese consejo de administración por un director ejecutivo, que es el que se encarga de la gestión diaria del MEDE. Y luego le ayudan a lo que es la evaluación de riesgos en cuanto a la gestión del fondo y la preservación del capital, el Banco Central Europeo y el propio Fondo Monetario Internacional. Hay un tema importante que ya es de orden de la clasificación, de qué tipo de orientación financiera y política tiene el propio MEDE, que es en qué medida estos créditos pueden servir como plan de recuperación. Y ya entramos en el terreno de las valoraciones. Hay una cuestión que es clave, que es que estos créditos se conciben, y este nuevo mecanismo, como un organismo incipiente de lo que será en el futuro un fondo monetario europeo. Esa es la idea. De manera que los créditos se dan pero con una condicionalidad, que consiste en que los países tienen que hacer esfuerzos para garantizar que su deuda pública sea sostenible en el futuro, y esos esfuerzos, en ese, carácter eufemístico de estas reglas, consisten básicamente en aplicar las llamadas políticas de austeridad. Es decir, no cabe utilizar el MEDE en un contexto de no condicionalidad. Puede haber, como es en el momento actual de la crisis del coronavirus, una época donde se relajen las condiciones, pero en el momento que el MEDE siga funcionando en el futuro y desaparezca la pandemia, pues en principio fue creado para esto. Un punto importante es que a partir de 2010 y en adelante tuvieron que suscribir las llamadas cláusulas de acción colectiva. Estas cláusulas de acción colectiva, por su interpretación, en realidad van a favor de los acreedores, en el sentido de que los que tienen más bonos, los que tienen la mayor parte de los bonos, la mayoría cualificada de los bonos, pueden tener un peso importante en ese pool de acreedores para tomar la decisión en torno a cómo se reestructurará la deuda. Entonces esto es un tema muy claro de que a partir de este momento se veía que podía haber problemas de sostenibilidad. Esto es verdad que se vendía por el lado de que podía haber una mayor clarificación, de que los países que se comprometían a esto también había un compromiso en que iban a sostener la deuda, pero otra lectura sería que se están dibujando los escenarios hacia una posible reestructuración. Este escenario obviamente no cuadra con todo lo que ha ocurrido en la Unión Europea, en donde la idea es que vaya a haber un plan de apoyo a los estados durante el periodo de pandemia, que se va a dibujar a través de distintos planes, pero los que tienen que ver directamente con los créditos a los países y el mecanismo europeo de estabilidad. Lo único que se ha dicho es que, en principio, durante el periodo de negociaciones y mientras exista la pandemia, no se va a aplicar la condicionalidad. Si bien el mecanismo europeo de estabilidad surgió básicamente para aplicar condicionalidad. Es decir, que si hablamos del MEDE como mecanismo
para relanzar la economía de los países no parece ser el más adecuado si no cambia radicalmente, y cambiar radicalmente significa pues hacer un nuevo instrumento. Por eso se habla de que son necesarios nuevos instrumentos, y ahí viene toda la discusión en torno a lo solicitado por el gobierno español, francés en su momento, de los eurobonos, que ahora se ha relajado y que ya parece que ha caído como idea, pero vaya como vaya hacia nuevas ideas. Parece que todo el mundo está reclamando que la Unión Europea cambie. Si sigue existiendo créditos a los países y siguen contabilizando como deuda, el problema es en qué medida esta deuda es sostenible. Y entonces la Unión Europea está en un dilema en estos momentos. Es que elegir entre una política de fondos como ha habido en el pasado, de cohesión, en este caso sería de recuperación, vía transferencias del presupuesto comunitario, y ya otra cosa sería cómo administrar la financiación de ese presupuesto comunitario, si instrumentar esa figura de los eurobonos o no, y sobre todo si esas ayudas se transmiten en forma de transferencias de renta. Este es el tema, ¿no? Porque si aparecen en forma de créditos y esto aumenta los pasivos de los países, la deuda pública de los países, pues hablando de los escenarios de que España se vaya a un 120% del PIB en deuda, cuando ya en un periodo anterior ya habían sufrido una elevación muy notable que le llevó al 100% del PIB, y unas condiciones, sobre todo porque se habla más bien del volumen de deuda, y el volumen no es el problema, sino las condiciones que las hacen sostenible, unas condiciones en donde el crecimiento no obtenía valores suficientemente positivos para que mediante el crecimiento hubiera una mejora en la recaudación de los impuestos, y por tanto que se redujera el déficit primario y a raíz de eso la deuda fuera sostenible a futuro. Es decir, que el método convencional para aumentar la capacidad de pago del Estado funcione, que esto es dependiente fundamentalmente del crecimiento. La otra variable son los intereses, que eso en cierta medida se puede controlar con el Banco Central, pero hay una parte muy importante que es el crecimiento económico, que es donde está el problema, ¿no? Y más a una etapa previa de estancamiento le añades una crisis que es directamente un parón decretado por la propia pandemia.